Mire, Mateo el ateo, yo, su amigo, Crispancho Manaticoide, se lo digo, arrepiéntase, arrepiéntase antes de que terminen las llamas ardientes del infierno, siendo podrido por todo su pecado. Arrepiéntase ahora. Está en sus manos, depende de usted, tome la decisión, hágale, arrepiéntase. No se pregunte tantas cosas. Yo no sé si Dios cómo hizo las cosas o por qué hizo las cosas. Eso la ciencia es del diablo a la final. La filosofía eso es del diablo, la filosofía. La psicología es del diablo también, todo eso es del diablo. Solamente hágale caso a la palabra de Dios. Porque la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Tampoco así, tampoco así. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre algo que generalmente causa mucha polémica. Vamos a hablar sobre 10 falacias que los amigos ateos generalmente acusan o con las que acusan a los cristianos. 10 falacias y cómo debatir esas falacias, cómo hablarle a un ateo, cómo decirle y hacerle de alguna manera comprender que Dios es real. Primero quiero que entendamos una cosa, no podemos convencer a nadie con solamente argumentos racionales y lógicos. Lo único que hace que las personas tengan fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso está absolutamente claro. Pero sí podemos argumentar y esa argumentación es un puente para poder llegar a la predicación de la palabra. Sin embargo, debemos tener cuidado. No se trata de debatir con ellos con argumentos como los que veíamos en la introducción, algo absolutamente salido del contexto, sino de usar de una buena manera los argumentos. La Biblia nos manda a tener cuidado en la manera en la que argumentamos. Segunda de Timoteo 2:23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se da cuenta? Es Dios el que les concede que se arrepientan. Así que debemos entrar en estos debates no por contienda, no para demostrar que sabemos más o que podemos más, sino fracasamos. Tampoco podemos usar los mismos argumentos y las mismas falacias que ellos usan, sino debemos ser muy prudentes. Pero sí, la Biblia también nos enseña y nos guía a que debemos dar respuesta a todo aquel que cuestione nuestra fe. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se está contradiciendo? Por un lado dice que no entremos en contienda y por el otro que presentemos defensa de nuestra fe. Al fin, no se contradice. Lo que pasa es que hay que saber con quién debatir y cuándo debatir. Hay personas que debaten solo por contienda, por demostrar que ellos saben y que los demás no. Esos debates son infructuosos, no vale la pena. Pero si estamos con alguien que quiere realmente conocer a profundidad lo que nosotros pensamos, eso es diferente. Y ahí es donde debemos dar respuesta de nuestra fe y sabrá Dios si quiere que esa persona se arrepienta. Así que mis amigos y hermanos queridos, vamos con 10 falacias, 10 mentiras argumentativas que generalmente son tropiezo para una buena charla con nuestros amigos ateos. Y quiero aclarar que respeto más a los ateos que a los falsos cristianos. Seamos honestos, usted cree en Dios porque usted es un ignorante, es una persona que no sabe absolutamente nada. Usted es un tonto, burro. ¿Qué cosas tan idiotas dice? ¿Qué tipo tan torpe? Por favor. Número 1, la falacia ad hominem. ¿Qué quiere decir eso? Ay, si va a comenzar con nombres raros y rebuscados, no. La falacia ad hominem es cuando comienzan a debatir con usted y en vez de debatir sus argumentos, lo que hacen es atacarlo a usted como persona. Es decir, es una falacia en contra del hombre que expresa el argumento y no en contra del argumento, como lo acabamos de ver en el ejemplo. Y hay que admitir que hay muchos ateos que son realmente teofóbicos y cristofóbicos, que no es solamente que no estén de acuerdo con uno, sino que le tienen fastidio a todos aquellos
que decimos creer en Dios, a todos los cristianos, teístas y deístas, les odian completamente. Y se les ve, son absolutamente fanáticos, entonces lo que hacen es atacarlo a usted de manera personal. Nosotros como cristianos en medio de esa charla tampoco utilicemos adjetivos calificativos en contra de estas personas. Es que usted es muy ignorante, o es que a usted le falta estudiar, o es que usted no ha estudiado lo que yo he estudiado. Evite todo tipo de adjetivos, de comparaciones y de cualquier cosa que pueda atacar a la persona. Esos argumentos no nos sirven para nada. Cuando alguien utilice esos argumentos contra nosotros, de la misma manera lo expresamos. Usted está argumentando es en contra de mi persona, no de mi argumento. Así que el debate no tiene sentido. Ahora, cuando comience usted a charlar con un ateo, no comience de una vez con la teología, demostrarle por qué Cristo es Dios y por qué la palabra de Dios es verdad. Llegará a eso. Lo primero que usted tiene que hacer es demostrarle que es una posibilidad real la existencia de un ser supremo. Así que el debate debe comenzar desde ahí. Plantee la charla a partir de, bueno, vamos a mirar si es posible, lógica y racionalmente, la existencia de un ser superior. Después definimos cuál es ese ser superior. Pero por ahora, ¿es lógico pensar que existe un ser superior a toda la creación? Cuando usted parte de ese punto, dejando a un lado por un segundito solamente todo lo demás, tendrá un encuentro con esta persona, ganará confianza con esa persona y en su momento ya comenzará con la Biblia, la palabra de Dios y Cristo. Porque sin palabra de Dios y Cristo no hay evangelismo. Pero con un ateo de verdad hay que comenzar primero argumentando a favor de Dios como concepto único. Dios, no cristianismo, no Jesús como redentor, simplemente Dios. Eso se llama sacarlo del contexto religioso. Cuando esas personas sienten que lo sacaron de ese contexto religioso que para ellos es corrupto, y bueno, seguramente sí lo es, pues se disponen mejor a escuchar los argumentos. O sea que usted cree en una especie de ser imaginario que vive en las nubes y se dedica a hacer magia para construir cosas. Eso es lo que usted cree, ¿cierto? Número 2, la falacia del espantapájaros o el hombre de paja. No hace referencia al muñequito que ponen en los sembradíos de maíz para espantar a los cuervos. Hace referencia al argumento que intenta caricaturizar al argumento del otro. Pues es simple, tergiversan lo que el otro dijo, lo exageran, lo llevan a poner palabras en la boca del otro que el otro no ha dicho. Juegan con el significado de las palabras. Por ejemplo, la afirmación del cristiano sería: Dios es un ser todopoderoso, omnipotente, que está por encima de los cielos y la tierra. Y el ateo diría algo como: claro, es que los cristianos creen que la tierra es plana, Dios es un viejito mágico con barba encima de una nube, y Jesús es un zombi judío, y María fue embarazada por una paloma. Los cristianos no creemos absolutamente nada de eso. Es una caricaturización de lo que realmente creemos los cristianos. Ponen palabras en nuestra boca que nunca hemos dicho. Manipulan el argumento para burlarse de él. Cuando usted esté con alguien que utilice esta técnica, no vale la pena ni debatir, porque no va a entender. Todo lo que usted diga va a ser usado en su contra, porque lo va a usar como él quiere, y no con la intención con la que usted lo dijo. No, pues que yo no tengo que demostrar que Dios no existe. Usted es el que tiene que demostrarme que su ser imaginario existe. Número 3, la falacia de la ilusión de la carga de prueba. La falacia de la ilusión de la carga de prueba es cuando un ateo dice que no tiene por qué probar que Dios no existe, sino que somos nosotros los que tenemos que probar que Dios sí existe. Es un principio de lógica popular, pero que no es verdadero. Cuando un ateo te dice que él no tiene por qué demostrar que Dios no existe, se está contradiciendo. Ya está usando un negativo para decir que no tiene por qué probar otro negativo. Es decir, ellos dicen, como Dios no existe, si no existe, ¿yo por qué tengo que demostrar que no existe? Demuéstreme usted que existe. Pero no es así. Hay muchas cosas en la cotidianidad que podemos demostrar que no existen. Por ejemplo, yo puedo demostrar que un unicornio no existe hoy en día. O puedo demostrar que hoy en día no existe el monstruo del lago Ness. Es decir, muchas cosas se pueden demostrar en su no existencia, porque cuando yo hago una negación, esa negación tiene implícita una afirmación. Ya me confundió con su filosofía. Usted, porque es profesor de filosofía, vaya y enseña otra cosa, ya me aburrió. Mejor dicho, es una regla como la de la doble negación. Si yo digo la verdad no existe, esa afirmación entonces es falsa. Por lo tanto, la verdad sí existe. ¿Me hago entender?
porque como dije que la verdad no existe y lo que dije es una afirmación, lo mismo pasa aquí con Dios. Si yo digo Dios no existe, no es solo una negación, sino estoy afirmando que creo que no existe y por lo tanto puedo comprobar su no existencia. Pero es que ¿cómo voy a demostrar algo inmaterial? ¿Cómo se demuestra algo inmaterial? Todo el tiempo demostramos cosas inmateriales. Cuando alguien le dice a usted, demuéstrame que me ama, ¿dónde está la materialidad del amor? Tienen que haber unas evidencias para demostrar algo que usted piensa que no existe. O cuando usted dice o habla de la democracia, demuestra la democracia o demuestra la justicia, son conceptos abstractos, pero aunque abstractos, se puede argumentar su existencia. Nadie puede decir que el amor no existe, o que la democracia no existe, o que la justicia no existe. ¿Dónde están? ¿Los podemos tocar? ¿Podemos ir y coger un pedacito de amor? Vea, aquí le vendo un pedacito de amor a 2,000 pesos. ¡No! Pero son reales, están ahí. Así que el hecho de que Dios no podamos comprobarlo de una manera física y fáctica no implica que no exista. Usted se equivoca, el universo se creó a sí mismo. Para los que dicen que el universo se creó a sí mismo, entonces no están diciendo que Dios no existe. Lo que están diciendo es que Dios es el universo. Y eso no es ateísmo, eso es panteísmo. Admitámoslo, los religiosos son unos corruptos, no de todos esos casos de violaciones de parte de sacerdotes por todo el mundo, no de esa cantidad de pastores que han robado dinero y siguen robando a su gente. Por favor. Número 4, la falacia de la generalización apresurada. O la falacia del accidente o la culpabilidad por asociación. Es cuando las personas utilizan casos particulares para acusar a todos los demás. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo no creo en Dios porque las iglesias son corruptas. O yo no creo en Dios porque los pastores son malos. O yo no creo en Dios porque los sacerdotes violan niños. Decir eso es un argumento en contra de la moralidad de esas personas o la moralidad de esas instituciones, pero no tiene absolutamente nada que ver con la existencia o no de Dios. La existencia o no de Dios es absolutamente independiente a la moralidad de las personas que dicen predicarlo o profesarlo. Así que es un argumento bastante lácteo. El cristianismo es una vil copia de otras religiones, sobre todo sumerias, babilonias. Ellos se copiaron de las historias de ellos y las moldearon a su manera, por eso es que Dios no existe. La falacia de la correlación coincidente o la causalidad falsa. Son esas personas que dicen que como el cristianismo, por ejemplo, porque generalmente los ataques son más contra el cristianismo que contra cualquier otra religión, seamos honestos. Entonces, como el cristianismo tiene algunas historias semejantes a las historias sumerias o a las historias de la antigua Babilonia o historias semejantes a otras civilizaciones, entonces absolutamente todo eso es falso, todo eso es mentira porque lo copiaron de otros textos, de otras civilizaciones. Eso es una falacia argumentativa. No quiere decir necesariamente que el cristianismo haya copiado a las otras civilizaciones. Puede ser todo lo contrario. Aunque digan que las otras civilizaciones lo escribieron primero, puede ser que todo venga simplemente de una tradición oral comunicada de civilización a civilización y que va cambiando a través de los siglos y a través del espacio en el que se desarrolla tal historia. Por lo tanto, no necesariamente, por ejemplo, la historia del diluvio, que aparece prácticamente en todas las civilizaciones antiguas, es una historia que copió Moisés. Claro, Moisés seguramente conocía tradiciones sumerias o tradiciones babilonias, pero no necesariamente lo copió. Es decir, eso pudo haber perfectamente ocurrido y transmitido oralmente hasta la época de Moisés, hasta que Dios le revela la verdad completa a Moisés. Eso por hablar del cristianismo, pero eso tampoco tiene absolutamente nada que ver con la existencia de Dios. Independientemente de eso, Dios puede existir. Bueno, seamos claros, o usted cree en la evolución o cree en Dios. O cree en la religión o cree en la ciencia. O cree en Dios o en la ciencia. O sea, escoja. La falacia del falso dilema es la que nos pone o blanco o negro. Es por ejemplo lo que los ateos hacen cuando te dicen si Dios no puede evitar la maldad, no es Dios porque no la puede evitar. Y si la puede evitar y no lo hace, pues tampoco es Dios porque es malo y no evita la maldad. Conclusión, Dios no existe. Te ponen solo dos opciones, es una dicotomía. Es un falso dilema porque no hay solo dos opciones, hay muchas más opciones. Y de hecho la opción que nos enseña la Escritura es que Dios todo lo ha permitido, incluso el mal momentáneo es permitido por Dios porque todo esto va a apuntar a un bien superior. Siempre pequeñas cosas malas que pasan o las cosas malas que han pasado en la historia nos llevan a un bien superior. ¡Wow!
Pero es que no hay una sola prueba científica de que Dios existe. O sea, eso ya nos prueba que no existe. La falacia ad ignorantia, número 7, es decir, la apelación desde la ignorancia. Asumen que como no se puede comprobar la existencia de Dios, científicamente hablando, pues entonces Dios no existe, porque solamente existe lo que se puede comprobar científicamente. Y ahí uno se pregunta, compruébeme científicamente la existencia de la materia oscura. O compruébeme científicamente la existencia de la energía oscura. No hay forma de comprobarlo absolutamente. Son unas necesidades lógicas de la ciencia. La ciencia plantea que necesariamente debe haber una materia oscura y una energía oscura, pero al ser oscura, pues le dicen oscura porque no la pueden comprobar. De la misma manera que es necesaria la existencia, por ejemplo, de esos dos conceptos, es necesaria la existencia de Dios para el ser humano. El problema es creer que debamos entenderlo. Si Dios es Dios, entonces no lo podemos entender, porque Dios resultaría siendo muy superior al hombre. Bueno, eso es lo que dice Isaías, sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Por lo tanto, pretender entender a Dios de una manera científica y racional es absolutamente absurdo. Si lográramos entender a Dios completamente de una forma científica dentro de los parámetros del método científico, entonces Dios ya no sería Dios. Dios tiene que estar por encima de todo eso. Entonces, quienes utilizan estos argumentos lo que afirman es que solamente los ignorantes creen en Dios, que los científicos, los evolucionistas, los filósofos, ellos no creen en un concepto arcaico de hace más de 2000 años como el de Dios. Siempre que digo que enseño filosofía, me preguntan, ¿usted cree en Dios? Y mi respuesta es, la mayor parte de los filósofos de la historia han creído en la existencia de Dios. Sócrates, Aristóteles, Platón, por poner solo ejemplos, Kant, Hegel, Descartes, y ahí podría seguir nombrando a muchos más que han creído en la existencia de Dios. Un 80% de los científicos del mundo creen en algún tipo de Dios o de inteligencia suprema. Hombres como Francis Collins, quien descubrió el genoma humano, o el mismo Alexander Fleming, William Phillips, Jacques Lemaitre. De hecho, me encanta una frase de Louis Pasteur. Un poco de ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Él. A ver, sea claro, lo que tiene materia existe. El Dios de la Biblia no tiene materia, por lo tanto no existiría. El alma no tiene materia, por eso tampoco existe. O sea, su Dios no existe, admítelo. Número 8. El argumento o la falacia non sequitur, o sea, no se sigue. Es un argumento que intenta ligar varios argumentos que no tienen una coherencia lógica. Les pongo un ejemplo muy claro. Cuando los ateos tratan de identificar su postura con la ciencia, asumiendo que como en la ciencia no se habla de Dios, luego la ciencia es atea. El argumento no va una cosa con la otra, la ciencia no es atea. Yo no puedo ligar eso inmediatamente. Lo que pasa es que el ámbito de acción y de estudio de la ciencia, pues no es el ámbito espiritual ni metafísico. Ese podría ser un ámbito más de la filosofía, tal vez, pero no de la ciencia. No, es que es tan sencillo como esto. La mayoría de los científicos son ateos. Y los videos de ateos tienen más likes que los videos cristianos. Son más vistos. Los videos cristianos tienen pocas reproducciones, ahí 5.000, 10.000. En cambio, vean los videos de los ateos. La gente está creyendo más en el ateísmo que en Dios. La falacia ad populum, conocida también como la falacia o la falacia democrática. ¿Qué quiere decir? Básicamente que como la mayoría no cree en algo, entonces eso no existe. Pero ya sabemos que las mayorías no necesariamente opinan de una manera correcta. Si Dios existe, existe independientemente de cuántas personas crean en Él, independientemente de cuántos likes les den. No, lo que pasa es que tú crees en Dios porque necesitas es un papá imaginario porque tu papá no te quiso, ¿cierto? Necesitas, la mujer que la deja al marido, necesita que mi esposo es Dios, mi esposo es Dios. Eso es para sentirte mejor con los demás, eso te lo enseñaron fue en el colegio, te metieron eso en la cabeza, eso es por la civilización en la que creciste, eso es porque los españoles trajeron el cristianismo y fuiste criado en un lugar religioso. El religioso es religioso porque la creencia en dioses es una creación del hombre para explicar la realidad de las cosas que no entiende y por medio de ella afrontar la vida y la muerte porque no tiene valentía para afrontarla de otra manera. Eres creyente porque no piensas por ti mismo y dejas que otros y las instituciones piensen por ti. Admítelo de una vez por todas. Y 10, la falacia genética o circunstancial. Es cuando te argumentan que crees en algo por
tu contexto, por tu familia, porque te enseñaron así, porque la cultura te enseñó que era así, porque no quieres salir de tu caja de pensamiento. Y es una falacia, ¿por qué? Porque implica que usted sabe por qué yo creo algo. Los cristianos no creemos las cosas porque sí. Los cristianos no tenemos una fe ciega. Esa fe sin ver no es la del cristianismo. La fe del cristianismo es la confianza en Dios, pero confianza en cosas que Él nos ha demostrado. Por algo resucitó y se le mostró a cientos de personas después de resucitado en un periodo de más de 40 días. Es decir, esto no se trata de creer ciegamente. El cristiano tiene argumentos para creer. No es simplemente porque mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, la cultura me enseñó, el contexto me dijo. No, tenemos argumentos. Pero hay muchos otros argumentos a favor de la existencia de Dios. Vea nuestro video sobre argumentos a favor de la existencia de Dios, por favor, y ahí puede seguramente examinar algunos de ellos. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Generalmente quienes no creen en Dios no es tanto porque tengan argumentos para demostrar que Dios no existe, sino más porque son necios, porque no les conviene que haya un ser superior, alguien que les diga cómo vivir, porque quieren ser ellos mismos los que pongan las reglas de su propia vida, porque no pueden creer que haya un ser que haya estado gobernando, mandando y poniendo todo en obra en el universo. Quieren ser ellos los que lo hagan. Muchos no creen en Dios porque tienen resentimientos, tristezas, dolores, porque no pueden explicar el por qué han vivido cosas que no querían vivir. Y viven en el mundo de la oscuridad, sin Dios. Déjame decirte que aunque no lo podamos entender, Él es tan real como el aire que respira, tan real como la mañana que se levanta. Como decía Marcos Vidal, ¿quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Bueno, amigos de Biblia Libre, hoy quisimos traer un tema diferente. Recuerden, este domingo tenemos nuestra iglesia virtual en nuestro nuevo canal Biblia Libre Prédica. Suscríbase, dele like, comparta. También estaremos por Facebook, seguramente Facebook Live, pero si lo quiere ver en vivo ahí por YouTube, suscríbase y comparte ese canal. También les invitamos a ver todo nuestro contenido, nuestra página de internet, nuestro correo electrónico. Todo está en disposición de su servicio. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Biblia Libre.